Agradezco mucho a la universidad, esta honorable universidad, de haber invitado, por supuesto, a todos el equipo, un equipo maravilloso, y agradezco mucho esta invitación. Para mí es una oportunidad de presentar el trabajo, parte del trabajo que hemos hecho, y en esta parte presento una preocupación de una arquitectura con carácter preventivo. Quiero poner un poco el contexto en esta relación de este tema. Hemos trabajado ya por varios años la arquitectura hospitalaria, particularmente hemos desarrollado mucho el sistema de pabellón y ahora evolucionamos para plantear una arquitectura un poco más en el tiempo, más actual y más del pasado, con varias vertientes, lo cual nos permite hablar de esa retrospectiva y la evolución y la retrospectiva de la arquitectura para la salud, el cual es un proyecto que hemos estado trabajando ya de hace varios años. Tenemos 4 publicaciones y han participado aproximadamente 23 investigadores, profesores o profesionistas, médicos también lo hay, y justamente la intención es que cómo puede, a partir de una premisa que es cómo la arquitectura puede contribuir a la salud. En esta particularidad de cómo la arquitectura debe participar o debe contribuir, nos hemos encontrado lecciones en el tiempo, por eso justamente el sistema de pabellón llamó la atención para refrescar un poco esa idea de ahora llamado muy moderno de la sustentabilidad, cuando en el tiempo ya tenemos experiencias y muy interesantes. Entonces, sí, la ventilación cruzada, el manejo del volumen y, bueno, desplantar del nivel del piso las construcciones para evitar que haya humedades y evitar epidemias o enfermedades, y, bueno, muchos aspectos más, lo cual tiene que ver con la composición, tiene que ver con la orientación, el manejo de las cubiertas, los materiales y muchas otras cosas que ayer y, bueno, lo que he estado escuchando, pues sí está muy relacionado con todo lo que hemos estado viendo. Entonces, en ese contexto, y relacionado con los últimos sismos que hemos tenido en la Ciudad de México, el 85 nos dio una pauta muy fuerte, nos sacudió y destrozó muchos edificios, muchos patrimonios, etcétera, se cobraron muchas vidas, pero fue mucho en la Ciudad de México. Y se modificaron algunos aspectos en relación al reglamento de construcciones, pero quedó latente qué podemos hacer los arquitectos más allá de un reglamento, porque sí se actualizó para algunos coeficientes de sismoresistencias, etcétera. Pero bueno, hay muchas cosas que quizá falta, bueno, tenemos que reflexionar mucho sobre qué hacer. Pero nos vino otro sacudimiento muy fuerte, justamente a 2 años en el 2017, el mismo día que se presentó, que es mañana, justamente el aniversario, el 19 de septiembre, pero fue muy devastador, a pesar de que ya habíamos visto opciones para modificar muchas cosas, aún así se cayeron muchos edificios. Se habla de más de 7,000 viviendas dañadas, muchas caídas, pero en realidad la cifra está sumándose casi a 14,000, lo cual tiene que ver con muchos estados cercanos a la ciudad, y bueno, sigue latente el problema. Tenemos damnificados en esos pues simplemente por sismo hubo muchos problemas, pero también tenemos otros más, que es a lo que me refiero ahora. Voy a hablar prácticamente de una primera parte, no voy a llegar, quizá nada más lo llegue a mencionar, algunos aspectos de los cuales hemos observado en el tiempo para poder reflexionar sobre ellos. Entonces, en ese contexto está la presentación. Sí es hablar de la fragilidad, por supuesto, es hablar de desigualdades, y en este caso, pues parte de nuestra historia es muy similar a todos ustedes. Tenemos un problema de desigualdad, un problema efectivamente de saqueo, que es parte de la historia, y bueno, en nuestro caso, sí, también cómo ha afectado no solamente la parte física, la parte de las personas. Fue obviamente muy devastador en los siglos, hasta la fecha sigue siendo un problema grave, claro, ahora con otras modalidades, pero finalmente se sigue dando. Tenemos no solamente que la población se disminuyó, la nativa, sino que incluso para el 2014 tenemos que ya ahora las clasificaciones, no sé a cuánto vamos a llegar con el tiempo. Ahora se hablaba hace poco de pobres, ahora en pobreza extrema, igual que adultos mayores, y que al rato no sé qué va a pasar porque nuestras clasificaciones se han ido modificando en el tiempo, hay un comportamiento.
lo cual, por ejemplo, para hablar de adultos mayores, es que sí, la esperanza de vida ha cambiado. Y eso implica mucho, o sea, parte de las medidas que hemos aplicado en el tiempo y muchos otros aspectos que obviamente los médicos han hecho un papel importante, pero también está la pregunta que es con la que a mí me preocupa mucho: ¿qué hemos hecho los arquitectos? O si ellos vacunan, nosotros cómo podemos prevenir también precisamente para resolver algunos problemas de habitabilidad, de seguridad, de dignidad, del espacio habitable, etcétera, ¿no? Bien, entonces tenemos que la población sigue en aumento y por lo tanto todas esas mismas condiciones son efectivamente aumentando. Por un lado tenemos que la salud efectivamente es una necesidad social, una condición a la que se aspira, y bueno, en el tiempo a la cobertura, llamada cobertura, se ha modificado, actualmente se ha ampliado esa cobertura pensando en abarcar migrantes, en abarcar otros grupos vulnerables, otros grupos que también están en riesgo, de cómo atender esos aspectos de salud. Porque los servicios médicos normalmente se habían atendido a la población derechohabiente y bueno, con el tiempo ha cambiado porque tenemos una población latente, inmigrante muy fuerte. Ustedes la tienen, nosotros la tenemos y últimamente nos ha afectado bastante con esto del cierre y el muro que nos han puesto en el norte del país. Entonces la pregunta es que lo arquitectónico sí puede contribuir mejorando mucho de nuestra práctica. Y bueno, pues parte de eso se pretende que exista información y bueno, para entender cuáles son precisamente los factores de riesgo para la vida y para la salud. Obviamente hay muchos más, las variantes son muchos, se suman más, por supuesto. Sí, aquí es una imagen interesante: el tráfico, la contaminación, el agua, los ríos, etcétera, ¿no? Los lagos. Y bueno, últimamente las quemas, ustedes lo han sufrido en estas últimas semanas. Nosotros el año pasado sufrimos también bastante fuerte. Y bueno, no solamente de la naturaleza, tuvimos más de 300 muertos, muertos y quemados, precisamente por un problema de lo que es el petróleo. Pero es una situación de una parte social también muy complicada. Bien, entonces, como término general, es efectivamente promover que existe una información que nos pueda servir para empezar, porque existe una información muy fragmentada. De hecho, puse al inicio una tabla, la cual pensé que es una tabla práctica, donde se suma desde antes de la llegada de los españoles a México muchos problemas, tanto de salud como obviamente inundaciones. No se registran muchos problemas de incendios y otros porque, bueno, por más que se ha arrastrado información que no es posible, pero otras se han encontrado que en revistas, libros, etcétera, lo cual pues nos da un panorama de cómo ha habido casi anualmente problemas, ya sea de inundación, ya sea de sequía, y súmenle a eso muchos otros aspectos, como pueden ser plagas o como pueden ser otras cosas, y las epidemias constantes, lo cual ha influido mucho en la disminución de población históricamente. En México tuvimos en la época virreinal casi un 10% que disminuía la población. Y si vieron la imagen primera, pues no solamente fue porque vinieron los españoles, sino que internamente tuvimos problemas de la viruela, del cólera, etc. Afortunadamente muchas de estas enfermedades ya no existen, otras pues parece que ya no existían, pero son intermitentes, vuelven a aparecer y quizá con otra manera de presentarse, como es el HN1, que hace unos pocos años sucedió que también tuvieron que encerrarnos en casas, lo cual ese es un problema, y las escuelas, y encerramos a las personas, pero ¿en qué condiciones están los espacios? Porque bueno, a lo mejor es peor encerrar a las personas, y si las encerramos como si fueran a veces lugares, nuestros departamentos, nuestras casas están tan pequeñas, y ahí es donde 2 semanas se encerró a las personas. 2 semanas hay que reflexionar qué sucedió. Sabemos que hubo muchos divorcios y que hubo muchos problemas. Pues sí, pero ¿cómo resolvemos el problema desde el punto de vista de la arquitectura? Entonces, invitarlos aquí a reflexionar sobre los desastres, que son condiciones naturales o en este caso fenómenos como muchas veces se denominan, sismos, huracanes. Por ejemplo, el último que hubo en 2014, pues hubo más de 1.700.000 personas damnificadas. ¿A dónde ubicamos a estas personas? ¿Cómo resolvemos un problema de este tipo, ¿no? O igual los frentes fríos, calor, etcétera. Y también tenemos las calamidades, muchas por supuesto provocadas por las prácticas humanas.
las hambrunas. Afortunadamente nuestra última hambruna, por lo menos registrada, fue en 1915-16, hubo muchas muertes en todo el país, muchísimas, y bueno, hay muchas más. No solamente pandemias, epidemias y bueno, ya enfermedades muy propias que tenemos todavía en el tiempo. Algunas ya no han provocado muertes, pero finalmente sí han reflejado o se refleja obviamente en la evolución, diríamos, de cómo ha afectado a los niños o a los adultos ahora mayores. Y bueno, insisto, se están haciendo algunas medidas, pero nos falta todavía mucho por hacer. Entonces, promover, y quizá voy a repetir mucho de esto de la arquitectura preventiva, pero es un poquito así como tratar de subrayar y subrayar para ver si se deja un poco de huella. Bien, ¿qué se puede hacer alrededor de los riesgos naturales y sociales? Pues primero, como decía, hay que tener información. El espacio puede contribuir, claro que podemos, desde todas las prácticas, ahora hablamos de reciclamiento, se hablamos de muchas otras cosas, pero ¿qué hacemos prácticamente ya nosotros como arquitectos? ¿Sí? La exposición a los desastres es una situación de vulnerabilidad. Efectivamente ya es una condición en la cual tenemos que reflexionar que como arquitectos también somos responsables de que las cosas se caigan. O sea, sí, sabemos que los reglamentos no nos ayudaron mucho, y hace un momento que se comentaba el arquitecto Pani, pues se cayeron edificios muy grandes, con muchos muertos, y nadie dijo que fue Pani. Y la verdad, creo que ahí son reflexiones que hay que ver. Vamos a hablar un poquito más en el tiempo, otras cosas que sucedieron. Así que tenemos que las calamidades y los riesgos en el tiempo pues se han reflejado, y bueno, por eso decía que los invitaba a ver esta tabla. Es una tabla que cierra hasta marzo de este año con los últimos, hubo incendios, por eso se registran los últimos incendios en esta parte. Se habla de los sismos de las viviendas, ahorita vamos a ver una imagen por ahí también, y bueno, pues sí, las inundaciones son las que también han afectado. Esto para ahorita que ponga el plano de la ciudad, que veamos por qué si la ciudad sí es afectada. Esto es una situación también que había que señalar. Nuestro país, como aparte de que se ubica en un buen clima, tenemos un problema. La mitad prácticamente del país, al sur, casi cada año llueve demasiado, pero al norte hay sequías. Entonces tenemos ese problema anual, sequías e inundaciones. Y bueno, eso afecta pues toda la economía, por supuesto a las personas, al patrimonio arquitectónico en general, en fin. Bien, esto, como decía, el registro que está planteado ahí, pues sí, desde antes de los españoles había prácticas de cómo resolverlo. Y quizá ustedes cuando hablan de México, hay muchas imágenes, aparte de las pirámides, está Xochimilco, las chinampas, y son un método que utilizaban precisamente, sí, y en muchos lugares se llegaron a dar efectivamente, con la intención de compactar y hacerlo un poco más resistente en los edificios. Pero los edificios eran ligeros. Llegan los españoles, nos cambiaron el sistema constructivo, nos cambiaron todo. Pero bueno, esa es parte de eso. Otros factores de riesgo que hay que también tomar en cuenta es justamente lo que es el frío y el calor. Tenemos registros de temperaturas que llegaron, por ejemplo, a bajar hasta -30. Y pues o sea, para México parece que no debería existir esto, pero se dio. Y muy continuamente estamos arriba de 40 grados. Es más, hay registros de que se tuvieron calor arriba de, bueno, 60 grados, o sea, arriba de los 50, los 40 y tantos, etcétera. Hay poblaciones, lo cual pues es una situación de riesgo de cómo en esos casos, cómo se vive. Así que en eso nos ponemos nosotros a ver cómo podemos planear la arquitectura para estos lugares donde están tan vulnerables las personas y cómo podemos nosotros ir incidiendo en ello. Tenemos también otra condición, por ejemplo, que hay que reflexionar en ella. En México sí, los adultos, como en todo el mundo, habemos cada vez más mayores y somos más mujeres. También el problema de la obesidad, somos más mujeres. Sí hay que reflexionar en eso. Aunque nuestra esperanza de vida es más en las mujeres, sí es algo que hay que visualizar.
¿Qué hacemos después de ciertas edades? El espacio nos permite hacer, ¿qué nos permite hacer, no? Bien, en las principales enfermedades que se han tenido, inicialmente cuando ya hubo más registros, una preocupación más científica, etcétera, se vio que las enfermedades respiratorias eran la principal fuente, diríamos, de muerte, lo cual se tomaron medidas. Por eso la tabla que tienen ahí, hay algunas medidas que se toman, algunas que son muy políticas, otras sí que son de espacios, etc. En este caso, que nos corresponde a la arquitectura, pues sí se hicieron edificios, obviamente para atender a tuberculosos o algunos por enfermedades respiratorias. Pero si vemos en el tiempo, esto ya fue disminuyendo, lo que fue aumentando fueron enfermedades del corazón. Y junto a las del corazón tenemos ahora los cánceres y tenemos por supuesto la diabetes. Dicen que México es uno de los principales pues enfermos de diabetes, ¿no? Lo cual pues también implica cómo estamos haciendo los espacios, puertas pequeñas, espacios pequeños. ¿Es suficiente? Bueno, habría que reflexionar. Y esto mismo planteado ya en una tabla, podemos visualizarlo aquí, en la parte baja, las enfermedades relacionadas obviamente con vías respiratorias, desapareció en el tiempo, pero aumentaron, aquí vemos, las del corazón. Y por supuesto otras que son de accidentes y de los cuales tienen que ver también con cánceres, etc. Yo creo que sí es una reflexión. Hay unos estudios que están haciendo los médicos ya desde hace rato, cómo están afectando para el cáncer los materiales, entre ellos el concreto y muchos más. Y bueno, ahora incluso del agua, cómo está afectando para provocar cánceres. Yo he encontrado unas estadísticas también muy interesantes de los cánceres. Antes no había cáncer de pulmón en las mujeres y cada vez hay más. Hay que visualizar qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Pero bueno, eso le toca la parte a los médicos. ¿Qué hacemos nosotros? Eso es otro, ¿no? Bien, entonces, precisamente prevenir, ver cómo podemos incidir en eso. Aquí, bueno, pues sí, la idea, y ya también lo han mencionado, que debemos pensar desde cómo el espacio como vivienda, como una unidad, como algo pequeño, diríamos, como parte de esa estructura de la ciudad, cómo debe haber esa interactuación para resolver esos problemas. El siglo XIX nos dio a nosotros oportunidad también de ver lecciones de que muchas de las medidas que se aplicaban, como el Código Sanitario, tenían que ver con lo urbano y tenían que ver con lo arquitectónico, con la intención de evitar que la gente dañara más el viento, el agua. Incluso una de las grandes medidas que se aplicaba era separar las aguas grises de las aguas, obviamente, de lluvia. Incluso estaba la normativa hacerlo y se exigía que hubiera 2 tuberías. Pero ¿qué sucedió? Que cuando llegaban, incluso hasta se hablaba de detalles, llegaba a la calle y ya no había otra tubería, nada más había una sola. Y esas son de las medidas, de las políticas que a veces sí están ahí, pero no se aplican correctamente. Y ahora tenemos todos los ríos alrededor de nuestra ciudad y muchos más contaminados, porque la normativa pues no se aplicó como debió haberse dicho. Y bueno, parte de la corrupción, porque también hay que decir que también tenemos problemas de corrupción. Así que sí, hay que ver la arquitectura dentro de una condición más amplia, ligada, por supuesto, insistir, ligada obviamente a los aspectos de lo que es urbano, de lo que es una visión más amplia de cómo se está moviendo este mundo, que yo aquí también digo, bueno, sí, en el siglo XVI nos hicieron mirar hacia arriba, pero ya no para mirar a Dios, ya empezamos a mirar a otras condiciones, condiciones obviamente de los astros, y empezar a cuestionar y a pensar, y eso empezó también a abrirnos un panorama. Creo que ahorita estamos viviendo eso. Ahora nos están haciendo no solamente mirar hacia arriba, sino mirar mucho más lejos y más profundo. Yo creo que eso también, y hablar de un concepto que ustedes lo manejan precisamente para ahora, la integración, la unidad, ¿no? Sí, se entiende, si no, más despacio. Bien, llegamos a la que es la parte de la ciudad. La ciudad tiene una especie de forma de gota que pues es una cuenca, lo cual llegan muchos ríos. Se formó aquí ancestralmente para nosotros. Nuestros arquitectos
durante muchos años, todo el siglo XX, finales del XIX y XX, se pasaron cuestionando cuál es la arquitectura para México. Debe ser una arquitectura mexicana y moderna. Y ahí tenemos al mismo maestro Villagrán, que tuvo esa gran preocupación y formó la Escuela Mexicana de Arquitectura con la intención de hacer una arquitectura para nosotros. Incluso hizo sus propias teorías, sus propias ideas, fuera de los esquemas que manejaba precisamente Le Corbusier. Quiso quizás hacer algo nuestro para nuestras condiciones, para nuestras circunstancias. Y eso quizá es la reflexión que tenemos que seguir haciendo, porque a veces copiamos y copiamos más. En el caso nuestro, copiamos más. Y ahí volvemos a ver las circunstancias de lo que sucede. Precisamente para hablar de un carácter preventivo, que nuestras viviendas sean seguras. Yo creo que, digo, ¿por qué ahora tenemos que preocuparnos de ser seguras? Siempre deberían de ser seguras, ya es una condición, que deben de funcionar, por supuesto, deben de funcionar. Yo creo que debemos estar más adelante ya de Vitruvio. Y justamente parte de eso es justamente que nuestra dieta, aparte deben ser confortables, dignas. Yo creo que el concepto de dignidad es un concepto que, bueno, debemos seguir pensando en él, porque a veces las modas nos ayudan para resolver muchas cosas de la forma y quizá a veces de la estructura, pero no el manejo del espacio. La espacialidad es muy importante para los usuarios en todos los géneros arquitectónicos. Así que contribuir a la salud es también para todos los géneros, por supuesto, sean confortables, agradables e, insisto, que sean dignas. Nuestra ciudad, después del sismo del 85, cambió un poquito algunas cosas. Los registros señalan que aquí la parte roja es la población, las delegaciones o en los espacios en la ciudad densamente poblados. Tenemos Iztapalapa, que es en esta zona donde más está un terreno mucho más blando, porque fue donde hubo los lagos. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Y las que continúan, diríamos, de poblamiento, esta segunda es otra de los espacios, la Gustavo Madero, que también tiene una población muy densamente poblada. Y son donde no hay servicios médicos, o por lo menos la planeación de hacer las zonas hospitalarias no se ubicaron en esas zonas. Pero, bueno, con el tiempo sucede, después del 85, hay mucha migración. Y mucha migración del 85 se fue a los estados. Ahorita todavía no está muy fresco después del 17, de 2017, que sabemos que hubo personas que empezaron a buscar para cambiarse de sitio, porque sí, insisto, se cayeron muchas viviendas, pero todavía no está muy claro si hay una migración fuerte o qué pasa. Pero bueno, sí es una reflexión que habría que pensar para el caso de servicios y muchas otras situaciones. Esta es parte de lo que fue el lago, poniéndolo ya en azul, parte de nuestra ciudad. Si alcanzamos a ver una gran franja donde quedó dañado la mayor parte de las construcciones ahora en el 2017. Y eso pues sí también nos pone a pensar, ¿qué es esa franja? Bien, pues tenemos un volcán aquí grande, aquí tenemos otro, Coyoacán, Tlalpan en una parte del sur, y bueno, unos islotes que hubo en tiempo ancestral también. Y eso pues también nos pone a reflexionar en dónde estamos construyendo, ¿sí? Si sabemos que ahí es una zona vulnerable, que ya históricamente y los últimos sismos nos han dicho que ahí es un problema, ¿cómo resolverlo? Pensar en el lugar, las condiciones físicas, ambientales, etcétera, de ese sitio. Hace unos años, la zona precisamente de Iztapalapa tenía hundimientos de 12 centímetros aproximadamente. Hicimos estudios, etcétera, y por ahí se encontraban. Hace un año, los estudios manejaban que había zonas donde había 60 centímetros de hundimientos y otros que rebasaban el metro, hasta 1,20 metros. ¿Qué quiere decir? Que quizá no solamente nuestro suelo se está hundiendo cada vez más por pérdida quizá de humedad, por pérdida de que no se recicla el agua que va o no se recicla toda hacia el subsuelo, muchas se va. También puede ser que nuestras prácticas, que también, insisto, los arquitectos tenemos, estamos resecando mucho la zona. Perdón. Bien, la formación de la cuenca del valle, donde están los lagos, que es toda esta parte,
Históricamente, aquí pasaba una franja, una ruptura, diríamos, sí, pues una ruptura, ¿no? En el país. Lo cual con el tiempo pues se fue sedimentando por los volcanes, sedimentó, se compactó, etcétera, etcétera, pero aún así, compactado, se sigue compactando con el tiempo, porque son muchos arenas, y las arenas pues siguen acomodándose. Bueno, todo se mueve y seguirá moviéndose, pero en momentos de sismo, un problema acuoso y con arena, pues todavía tiende a moverse más y acomodarse, ajustarse más en el tiempo. Entonces, que fue esa parte, se formó una cuenca, por supuesto, llegó el agua. Veamos aquí la proporción más o menos de lo que es el lago. ¿Sí? Por cierto, en esta zona se iba a poner, bueno, se empezó en nuestro aeropuerto de la ciudad, y pues con las lluvias que ha habido, pues ha habido inundaciones. Entonces, yo de entrada dije, si fue la última parte que se secó, ¿cómo es posible que se esté poniendo algo ahí? Pero bueno, ahorita está parado, por supuesto, por otras razones. Así que nuestro, diríamos, lago con el tiempo se ha ido desecando. Todavía hasta 1950 teníamos estos ríos con más o menos cierto caudal, se desviaron y se siguen desviando. Claro, nos quedan ahora los nombres de las calles que se llaman Río de la Piedad, etcétera, etcétera, pero realmente se desviaron, y eso implicó pues que hubo una desecación también, pero también un problema de inundaciones cuando llueve fuerte, demasiado fuerte, que fue el año pasado, insisto, demasiado. En 2014 se desviaron algunas cosas, bueno, sucedieron varias cosas en México, pero también a nivel de la República Mexicana, por ejemplo, el río Pánuco se desvió y se inundó, y hubo parte de eso fue que hubo también muchísimos damnificados, incluso muertos. De ahí que hubo también programas para resolver, y bueno, a dónde ubicar, insisto, esta población, con qué condiciones, etcétera. Muchas siguen todavía en condición de damnificados, como los de los sismos del 85. La deforestación y la desecación de la cuenca también nos corresponde a nosotros los arquitectos. También hemos contribuido a ese problema por las construcciones. Hacemos construcciones, lo cual hace que no filtre el agua. Y las vías de comunicación, por supuesto, porque hay vías de comunicación que son parte de los servicios, parte de la parte urbana que se tiene que hacer para ellos. Y ahora los sistemas que tenemos, antes eran empedrados, donde podía filtrar el agua, ahora son, por supuesto, pavimentos, con drenajes, etcétera, que la capacidad también de ellos, y bueno, nuestra ciudad tiene un poco de montañitas, etcétera, entonces eso implica que también se llega a veces a desbordar parte de toda esa, diríamos, el agua que no llega al cauce donde debe seguir. La deformación de la cuenca precisamente a raíz de eso, de la desecación, del problema de la deforestación, etcétera. Aquí hemos tenido inundaciones muy fuertes en los siglos, tanto que una duró 7 años, bueno, estamos hablando del siglo XVI, otras que se dieron en otros momentos, y bueno, pues los muertos fueron muchos, y por eso hubo medidas, las cuales esas medidas, así como acabo de señalar, en nuestro tiempo hay medidas, pues en el tiempo pasado también se llegaron a hacer, y por supuesto yo decía que no todas son acertadas, pero bueno, no porque no todas sean acertadas, pero es que todo está mal. Hubo cosas buenas, pero otras que sí, efectivamente, no hubo las condiciones. Mucho porque no se tenía conocimiento de una tecnología más avanzada. Por ejemplo, se hicieron un túnel que en el momento que se abren las compuertas para que salga el agua hacia donde se pensó que se debía conducir, que era hacia la parte norte para conducirla hacia otra zona, ese día se tronó, no funcionó. Y aún, pues sí, fue problemas también tecnológicos, pero bueno, fue una decisión de hacerlo. La normativa también nos señalaba, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, que tenemos que mandar las aguas fluviales al subsuelo. Ahora se habla de la sustentabilidad, que hay que hacerlo, etcétera, y parece que hay un poquito más de conciencia, es posible que se haga. Y ahora también tenemos tecnologías más apropiadas, por ejemplo, para el reciclamiento, las plantas de reciclamiento, que podemos reutilizar hasta 5 veces el agua en sanitarios, etcétera. O incluso hay otras plantas de tratamiento que las aguas negras las pueden potabilizar.
y eso pues ya también se ha utilizado bastante bien. Esta es precisamente la parte de la desecación del lago. Si vemos en pocos años, un plano de 1895, casi al cierre del siglo XIX, y veamos lo que ha quedado prácticamente muy poco en el tiempo. Y pues sí, a partir de 1900, justamente la tabla que traigo aquí, que quiero dejarla aquí a la universidad, esta es una tabla del siglo XIX, en la cual se menciona mucho de las obras que se realizaron, y si alcanzamos a ver, justamente en esta franja, para 1895 hubo un gran auge de construcciones. Y entonces, pues, aquí podemos ver con el tiempo parte de esos resultados. Nuestra ciudad creció, se ensanchó, por supuesto, nuevas colonias y nuevas normativas y nuevas cosas, pero bueno, finalmente lo que se hizo fue consolidar varias colonias. De estas colonias, la Doctores, por ejemplo, donde se ubicó una zona hospitalaria, la zona Condesa, La Obrera, etcétera, se pusieron varios pozos profundos para extraer el agua, para precisamente hacer que esas colonias tuvieran el servicio. Pero se extrajo, creo que demasiado. Es más, estaba la normativa y decía que había que tener por cada ciudadano, bueno, usuario, le llaman, no sé acá cómo le mencionan, para cada uno más de 300 litros por día. Actualmente la normativa dice que debe ser de 150. Claro, hay colonias que no tienen agua, hay colonias que gastan más, pero la normativa con el tiempo se ha ido disminuyendo. Tenemos un problema muy grave, es otro de los problemas de la Ciudad de México, el problema del agua. Bien, ese crecimiento de la traza urbana que se ha ido hacia todos lados, pues hace que obviamente para el 2000 ya no, prácticamente nuestros ríos desaparecieron. Incluso con el problema de las inundaciones no volvimos a hacer ríos, pero hubo inundaciones y con el tiempo pues se abatió estas aguas para salir. ¿Qué pasa con este tipo de problemas? Los hundimientos diferenciales en principio. Tenemos un terreno inestable, como decía yo, por las condiciones físicas ya de entrada del terreno, pero también si el mismo terreno es, diríamos, blando y ponemos construcciones muy pesadas, habría que hacer cada vez mayor estudios de mecánica de suelos más profundos. La mecánica de suelos en los años 40 mencionaba cierta distancia. Hay un ejemplo interesante que pone un profesor. La Catedral de México tuvo hundimientos diferenciales muy grandes, muy grandes. Se arregló, pero resulta que ahora está yendo para el otro lado. Sí, y es una situación precisamente porque el subsuelo está en proceso de renovación constante, cambiando, es normal. Bien, esos hundimientos diferenciales también no son homogéneos. Tenemos casos de edificios donde son demasiado largos, tienen hundimientos en una parte y en otros, como acabo de decir, lo de la misma catedral, ¿no? Pero es una situación constante que cada vez se está, diríamos, haciendo mayor. Por eso los estudios deben ser cada vez mucho más rigurosos, más profundos, etc. Y bueno, observar para la reflexión, eso es importante, ver las formas, qué formas se han usado. Por ejemplo, los españoles cuando llegaron con nosotros pusieron pesados, muy pesados, una gran masa, pero afortunadamente lo han hecho en forma cuadrada. Si hubieran pensado, como hay algunas construcciones que se hicieron con el tiempo, mucho más largas pero pesadas, ese es el problema, y muy altas, y ustedes pueden ir a la Ciudad de México cuando vamos de turistas, decimos qué interesante, los edificios que los hicieron parecen ondas, parecen olas, ¿no? Pues sí, justamente porque están en el centro, donde todavía, porque todavía existe, algunos apándiles se llaman, unos pequeños riachuelos que históricamente cruzan por la parte baja. Y eso pues es una, diríamos, manera de entender que abajo tenemos agua, y no solo por los ríos que continúan, sino históricamente los que bajan del Popocatépetl y de algunos otros lados que vienen en la zona.
Y bueno, estos hundimientos que no son obviamente homogéneos, pues los debemos de considerar en la forma, en la estructura, en las alturas. Quizá es una reflexión muy interesante para nuestro caso. ¿Cuál es el problema de la verticalidad en la Ciudad de México? Sí es una reflexión que nos puede, diríamos, ayudar a entender un poco el problema. Las políticas urbanas de diseño vertical. Efectivamente, a partir de 1972, hubo un organismo que se hizo, se ha dado diríamos, el problema o fenómeno, ¿cómo decirlo?, el efecto en muchos países. La población creció de 1950 a 1970. Tuvimos una cúspide bastante de la tasa de crecimiento muy alta. Y en ese momento, pues hubo invasiones. La gente, muchas de las personas emigraron a la Ciudad de México, como ha sido el foco de atracción de toda la vida. Y parte de eso, yo soy migrante que llegué en los años 70. Pero bueno, la cosa es que justamente en ese momento, porque no había dónde vivir, hubo mucha toma de tierras, muchas invasiones, etc. La normativa cambió y el gobierno hizo una propuesta precisamente para que otorgar vivienda de interés social a partir de ciertos requisitos, obviamente de tener acceso al recurso económico para la adquisición de vivienda. Se creó el Infonavit. Pero bueno, ha sido insuficiente. Ahora la iniciativa privada también hace vivienda y la hace más pequeña y se permite, y bueno, finalmente ha cambiado muchos. Pero bueno, una de las cosas que se empezaron a hacer fueron los conjuntos habitacionales de mayor altura. Y esos conjuntos, pues también, para poder hacerlos más altos, necesitamos mayor profundidad de cimentación, lo cual hace que se abaten constantemente los mantos freáticos. Y eso también se pensaba hacer en nuestro aeropuerto. Como iba a inundarse, pues evitarlo todo el tiempo. Y parece ser que los costos iban a ser muy altos a nivel anual. Entonces, pues sí, otro de los problemas, cada vez hay mayor plazas comerciales, los estacionamientos que generalmente son en el subsuelo, y bueno, se sigue abatiendo y son grandes planchas de concreto, etcétera, etcétera. Y bueno, pues siguen contribuyendo, por supuesto, decía yo, a la desecación, obviamente, de los mantos freáticos. Así que otro problema que hay, el agua reconoce sus sitios por la parte baja, si no por arriba, busca por abajo, y esto ha provocado muchas oquedades. Y tanto que tenemos, yo no encuentro registros más atrás, pero ahora las famosas socavones, que de repente que iba acá un carro y se metió, se cayó, o que una franja apareció, o que muchas cosas. Bueno, estos estudios se han hecho de manera muy particular, muy bien estudiados, con mucho rigor, etcétera, por varios organismos de parte de instituciones, incluso de la Universidad en México, pero estamos ahí. Estamos todavía, nos falta, y parece ser que sí, ya hay una intención de concentrar todo esto para manejar una política un poco más. Pero bueno, esa es la idea, formar una política, una cultura que nos permita llegar a una idea de la prevención, para evitarlo, porque bueno, llega, ya sabemos que llegó y a pocos años vuelve a llegar y bueno, cada cuándo va a seguir pasando esto, ¿no? Bien, entonces analizar efectivamente las corrientes de agua, el suelo, todo esto es información que debe ser accesible, debemos tenerlas a la mano para saber realmente dónde se está construyendo. Debe ser de la política general a la política particular de cada sitio. Nosotros en la Ciudad de México estamos divididos por sectores, entonces cada sector debe tener, que dónde sí. Existen planes de desarrollo parciales, los cuales supuestamente contemplan mucho de esto, pero en la realidad uno los ve y falta. Les falta todavía tener mayor rigor en eso, mayor información, precisamente para decir aquí sí o aquí no se puede hacer. Ahora, es un problema social, porque la población busca dónde construir, dónde sale más barato, etc. Y bueno, también dentro de las políticas públicas nos permiten construir hasta cierta cantidad, hasta 40 metros cuadrados, sin problema de licencia. Y eso, pues cada vez, ¿en qué condiciones? Yo creo que es una gran responsabilidad del Estado
sí es posible que puedas hacerlo, pero con asesoría. Y ahí quise involucrar a la academia, es lo que me faltaría mucho por hacer. Bien, entonces las observaciones del comportamiento del célula justa a considerar para el diseño. Aquí viene una segunda parte que nada más voy a mencionar porque sí es muy particular, acerca de lo que es cómo resolver estos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es tratar de evitar que los edificios sean muy pegados unos con otros. La normativa nos dice que deben ser 15 centímetros. Con el último sismo que tuvimos, rebasó por mucho esos 15 centímetros. Ya de entrada hay que reflexionar sobre ello. Otra de las situaciones que empezamos a observar es que con los videos que se llegaron a tomar, que muchos edificios sí se llegan a mover, pero muchos al brincar, porque hubo también oscilatorios y trepidatorios los sismos, al brincar quedó dañada como en la rodilla de las personas. Hay una parte, el primero y el segundo nivel, y fue donde tronó y se cayeron. Entonces, sí es importante, porque estamos pensando mucho en ser pilotos y mucho en nuestra construcción, por eso decía yo que a veces copiamos mal. Habría que pensar si realmente esto permite. Sabemos que como nuestros brazos se despega uno cada movimiento, ¿no? Si no están bien anclados, no están bien resueltos, etc. Y bueno, ahí hay muchos estudios que ya se están realizando afortunadamente. Pero miren, justamente para este año, no, perdón, ahí hay un error. Ahí es el año pasado, sí, porque dije este año no es cierto, fue el año pasado, hay un error de año, un año atrás. ¿Sí? Por ejemplo, la Secretaría de Salud señalaba que simplemente 34 unidades quedaron dañadas y unidades que se construyeron después de los años 70. Entonces no es posible. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? También que los centros de salud, bueno, los centros de salud son mucho más pequeños, pero también tenemos que hubo 129 estructuras en solo un estado, en Chiapas. No es posible. O sea, creo que aunque es la infraestructura pública, debe haber más rigor, pero también debe haber rigor para todos los casos, ¿no? Entonces, los problemas de diseño conceptual, yo creo que aquí es donde hay que aportar mucho, obviamente para ver las irregularidades en planta, la forma, la estructura, obviamente reflexionar mucho en la forma. Nos parece que la forma es un elemento muy importante, pero ¿para qué condiciones? Ese es ahí quizá donde tenemos que ir visualizando la parte conceptual. La elevación, cada vez más verticales. Bueno, pensemos qué tanto debe ser para esa zona, porque la tecnología nos puede resolver muchas cosas, pero ¿cómo la estamos aplicando? Esa es parte también de la reflexión. La existencia de columnas cortas y esbeltas, pues sí hay que agregar. La limitación del comportamiento de las estructuras, hay que ver que también hay una situación, aunque los cálculos lo reflejan. Aquí hay un ejemplo muy interesante, lo que fue el Centro Médico Nacional. Se cayó pues prácticamente más del 50% de los edificios, y los que se cayeron fueron los más altos. Y fue toda la arquitectura del movimiento moderno en México. Pues sí hay que pensar qué tanto estamos haciendo las cosas bien. Si copiamos, copiemos bien. Y esta palabra no es mía, la dijo un director de arquitectura en 1903. Si vamos a copiar, copiemos bien. Quizás es eso, ¿sí? Entonces, justamente los edificios más esbeltos, aquí se alcanzan a ver, son los que se cayeron. Por supuesto, más del, bueno, aquí en el ISSSTE fue otra estructura, pero los edificios más grandes eran los de hospitalización. Entonces pueden pensar todos los muertos que hubo. Entonces sí, y nadie ha dicho que fueron los grandes arquitectos que construyeron esos edificios del movimiento moderno mexicano. También es una reflexión que queda en el aire. Bien, aunque estos edificios eran de una geometría regular, pero eran demasiado esbeltos, sin continuidad en los muros de carga en plantas bajas, porque todos, sin excepción, plantas lisas. Para una situación de sismo, sí hay que visualizar qué es lo que pasa. Y bueno, pues lo demás, el problema de resonancia, etcétera, etcétera. Así que para las reflexiones para el diseño, hay mucho que plantear aquí. Una de las cosas, por ejemplo, que tratamos de hacer es que justamente
¿dónde estamos parados? Eso que decíamos del lugar. ¿Qué características tiene el lugar? No solamente como lo manejamos tecnológicamente, si la resistencia, etcétera, sino también a nivel de un comportamiento social e histórico. Si se han caído edificios, si tenemos un problema de porque por ahí pasaron ríos, lagos, etcétera, hay que verlo. Tenemos un caso especial que fue, incluso hasta el nombre se dice, Canal de Miramontes. El Canal de Miramontes se cayó en la ciudad toda la franja de la avenida de Canal, bueno, no toda, pero una buena parte de esa zona. Y ahora que estaban viendo los problemas de reconstrucción, se están reforzando. Pero decimos, nadie mencionó que justamente fue porque era un canal y que ahí, justamente porque el agua seguramente abajo está todavía algunas corrientes o no sé qué está pasando ahí. Porque si vemos la estructura en corte, ahí hay una especie de cuenca que por ahí seguramente se está yendo el agua. ¿Se está reforzando? Sí, pero hay que ver y tomar en cuenta esas condiciones. Creo que hay mucho, insisto, de visualizar qué se puede hacer históricamente. Por eso creo que también nos falta mucho a los arquitectos. A veces decimos que la historia no es importante. Claro que es importante porque hay lecciones. Yo veo a la arquitectura, veo a la historia como lecciones de arquitectura, que hay que ver y qué sucedió, qué aportaciones nos puede dar para poder reflexionar en este tiempo. ¿Qué podríamos hacer? No se trata de copiar a veces las cosas, pero sí la parte conceptual, la parte de reflexión que nos permita cada vez tener mayores elementos para tener estudios más profundos o allegar de información y poder tomar en cuenta mucho más variables. Que bueno, la arquitectura se mueve muchísimas variables, pero creo que esta nos falta. En el año 2017 la facultad participó mucho en brigadas, en muchos los estudiantes salieron a analizar, a revisar, pero también nos falta formación, porque el estudiante iba y veía, ojo, pues no se ve que se va a caer. Pues sí, no se ve que se va a caer, pero hay que analizar todo más profundo, la cimentación, etcétera. Es que bueno, hay una fisurita, la fisurita no está tan grande. No, eso no son los criterios. Creo que aquí hay mucho más que revisar en el tiempo, ¿no? Igual, hay otra cosa que está muy de moda, de poner roof garden o las azoteas verdes. Nosotros calculábamos, ahora ya está cambiando la normativa, pero calculábamos la azotea con menos resistencia, mucho menos resistencia. Entonces piensen ustedes, no van a poner una capita de tierra, ponen una capa bastante grande, si no, ¿de qué sirve? No pueden poner plantas si no es una capa por lo menos arriba de 30, 40 centímetros, con agua espeso. Entonces, no vemos a veces esa situación. Y claro, súmenle a eso las cargas vivas. Nosotros, pues si vamos a tener eso, pues es para poder estar arriba, para disfrutar y bueno, visualizar muchas otras situaciones. Pero los edificios no están hechos para eso, cuando no están pensados, y más muchos edificios, en el caso nuestro, en el centro histórico. Muchos edificios son del siglo XIX, principios del XX, que insisto, se calculaba la azotea casi como un relleno, nada más para conducir las aguas de lluvia hacia los canales y mandarlas al drenaje. Entonces creo que ahí es una reflexión también que tenemos que hacer. ¿Qué tanto es importante hacer? O lo calculamos desde un principio, lo pensamos realmente, o sea, la planeación, pues es a lo que me refiero, que tenemos que visualizar que todos esos cambios deben estar contemplados desde el principio, no como una medida que interesante que llegó, que es importante cumplir porque se ve bien, o porque lo hizo el vecino, o porque, bueno, se oye bonito decir que estamos participando en la sustentabilidad, ¿sí? Bien, ante la complejidad se requiere ese rigor, la elaboración de proyectos arquitectónicos, obviamente con el diseño de una arquitectura, es ahí señalarlo, que dé seguridad, que contribuya a esa salud, que por supuesto sea habitable. Y aquí en lo habitable también tenemos esas condiciones que señalaba al principio, de cómo la orientación, la forma, el volumen de aire, por supuesto los materiales. Últimamente también ha habido incendios y los incendios son provocados muchos por materiales, porque se pusieron alfombras o porque incluso el sistema de
calefacción que se sumó en muchos lugares, o de calefacción o enfriamiento, que no estaba contemplada esas cargas y hay cortocircuitos. Generalmente los cortocircuitos, porque así pasa, se dan en la noche. Y están en la noche porque se dejan prendidos muchos de los equipos, etcétera, etcétera. Y eso nos ha provocado muchos problemas y pérdida incluso de patrimonio de muchos edificios importantes. Y bueno, sí, es cierto, con el tiempo se construyó en madera, y así era. La madera se puso cada 15 centímetros o cada 18, y bueno, también es una tala, pues para la simbre, para la construcción, madera. Y seguimos en todos lados, pero no tenemos una cultura de poder reciclar o poder poner, quitamos un árbol, poner dos, o sea, no lo hacemos. O sea, tenemos problemas graves. Muy pocos casos, aunque existe una normativa que en algún momento se planteó, que si van a quitar un árbol, poner más. Y bueno, también el problema de corrupción. Esperemos que México cambie, que no tengamos esa imagen de corrupción y que con el tiempo sigamos haciendo otras cosas. El confort y, por supuesto, el recurso tecnológico. Sí, tenemos concreto, tenemos el acero, y sí hay combinación de los materiales. También parte de lo que ha sucedido en el centro histórico es que se han sustituido muchos materiales. Por ejemplo, en los muros había cada 60 centímetros una estructura metálica que correspondía a la cubierta y se hacía un marco rígido. Ahora se han mantenido en muchos casos esas viguetas, pero en los muros ya no existe, obviamente, la correspondencia de esa estructura metálica. Entonces ya no funciona como un marco rígido de entrada. Es una situación que nos deja también, bueno, ¿qué sucedió? Si tuvimos las vigas porque pusimos acero, pero los muros, ¿qué sucedió? Tiempo atrás también se llegó a poner una franja en concreto en los muros. Ahora desapareció. Y es más, ayudaba esa franja a poner por ahí las instalaciones, las tuberías, para no después perforar, que también debilitamos los muros. Ese es otro problema que tenemos, que hemos debilitado los muros con el tiempo. Bien, creo que aquí hay mucho que hablar, por supuesto, hay muchas medidas. Una de las cosas que también se ha reflexionado es sobre las escaleras, se ha reflexionado aparte de la forma, de la estructura, del diseño. El diseño es importante, la composición, la relación que existe entre lo que es la forma y la estructura. Ahí hay mucho que hablar, se han hecho varios estudios, se tienen algunas cosas muy generales a nivel de conclusiones, como decía esto de entrada, poner los edificios no tan largos, obviamente las juntas constructivas, hacerlas más separadas, que no tenga demasiados quiebres las construcciones, pero también algunos quiebres son importantes para la habitabilidad porque se gana luz, se gana calor, se ganan muchas cosas, o se pierde, porque también usted lo necesita que se pierda, en fin, o que si los edificios son demasiado masa, pues también la importancia de hacer habitables para que la luz natural, el viento penetre, que para el caso nuestro ya tenemos varias opciones, se han hecho edificios, se han hecho incluso aulas como esta, donde el aire recicla a través de 2 paredes, y bueno, muchas otras cosas que ustedes ya ahora tienen mucho más información que se puede aplicar. Entonces, pues todo para contribuir a la prevención, ante no solamente los fenómenos naturales, prevenir también las condiciones, por supuesto, de calamidades, para que también pues, se pueda mejorar la salud. Evitar problemas, por ejemplo, que haya humedades en el caso nuestro, que sigue afectando todavía, pero ha disminuido mucho las enfermedades respiratorias, pero como ha aumentado problemas cardíacos, pues evitar que sean demasiado altos, subir en un elevador demasiado rápido una persona que tiene problemas cardíacos, perdón, pero sí es un problema. Y bueno, muchas cosas más que podríamos hablar al respecto. Tenemos aquí una bibliografía y bueno, algunas otras cosas. Quiero aquí nada más para cerrar un poco el tema. Sí, llega una edad donde ya necesitamos muchas cosas. Bien, para cambiar, por supuesto, primero debemos saber que todos somos responsables, corresponsables.
donde los arquitectos hacemos mucho, pero podemos hacer mucho para mejorar. Eso creo que es el campo que tenemos que ir pensando sobre ello. La tabla que presento es obviamente pues para hacer un poco parte de esa conciencia de la fragilidad en la cual nos encontramos en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, etc. Por supuesto, aquí hacer que la ciudad, bueno, en el caso de la Ciudad de México, pues recomendaciones que pudieran ayudar, por supuesto. Dalevar, por ejemplo, bueno, aquí aparte de contribuir a todos los aspectos, yo creo que lo más importante de esta carrera se mueve en la parte creativa. Y yo creo que ahí hay que insistir cómo resolver. Sí, sabemos que son problemas, por supuesto que hay problemas, pero el reto es ese. Y estamos aquí precisamente para vencer esos retos, ¿no? Cómo poder contribuir a hacer que se aminoren estos casos. Si se puede abatirlos sería lo ideal, pero por lo menos ir abatiendo. Tenemos un problema de desigualdad, por supuesto, que es a donde más afecta todo esto. Las viviendas que más se han dañado son viviendas de tipo popular o clase media baja, etcétera, etcétera. Bueno, también, por lo menos lo que nos corresponda, hacerlo mejor. Gracias.